y volví a ver que el vaso se movió. Y el vaso no se movía en dirección de la caída que tenía el caño, sino se movía para atrás. Llegaron como 5 o 6 mensajes, no recuerdo bien ahorita, así, de corrido, ¿no? Y leo el mensaje y decía: hola Paulita. Y noté que tenía un sombrero y era mucho más alto, era mucho más grande y era del tamaño de la puerta. Me pone la mano en el pecho, pero no me pega al pecho, sino a la altura del plexo solar, hace así y me eleva hacia arriba. Esto me pasó el año pasado en el distrito de Villa María. En este momento yo me encontraba en la cocina. Para esto, la cocina está al costado del cuarto de mis abuelos. El año pasado, en el mes de marzo, mi abuela falleció. Y esto pasó a las 2 semanas aproximadamente. Yo me encontraba cocinando. Estaba metiendo algo en la refrigeradora. Y en la refrigeradora vi un vaso de chocolate que se me cayó. O sea, lo empujé con el vaso y el vaso de atrás se cayó. Y ensució toda la refrigeradora. Entonces, de alguna forma, renegando, me puse a limpiarlo. Para esto, mi abuelo estaba en su cuarto y estaba sacando las cosas de mi abuela. O sea, ropa, le estaba metiendo en cajas, pertenencias de ella, estaba sacando fotos, mirándolas y toda la cuestión. Entonces, este vaso yo lo coloco en el caño y me pongo a limpiar la refrigeradora. Yo para esto no creo mucho en varias cosas, pero creo mucho en las energías porque las siento. Siento las energías de las personas y de personas que no están incluso. Yo estaba con la cesta, hay una cesta en las refrigeradoras abajo grande, y yo la estaba limpiando. Y esta cesta es transparente. Entonces, cuando estaba limpiándola, yo observé que el vaso no estaba igual. Entonces, como que estaba así atenta, ¿no? Si pasaba algo. Entonces, cuando muevo la cesta, yo veo que el vaso se mueve. Entonces, lo primero que hice fue buscarle una lógica, ¿no? Dije, no, de repente, como era de bajada, yo dije, de repente por eso el vaso se está rebalando, como se ha caído el líquido, entonces la base está mojada. Entonces, lo primero que hice fue limpiar la base del vaso, pensando que ya no pasaría nada, ¿no? Limpié la base del vaso y limpié con un trapo que tenía al costado donde estaba el vaso puesto. Y seguí limpiando, pero estaba atenta. Y volví a ver que el vaso se movió. Y el vaso no se movía en dirección de la caída que tenía el caño, sino se movía para atrás. Se movió 2 veces. Y ya como yo tenía a mi abuelo cerca, lo primero que dije es, puedo decirle, pero si le cuento así no me va a creer. Era lo único que se me ocurría. Yo sí sentía en ese momento una energía de alguien, pero no sentía que era de mi abuela. O sea, sentía la energía de alguien solo. Entonces, el vaso se continuó moviendo 2 veces más. Y para esto ya como que yo ya me estaba empezando a asustar. Entonces yo lo único que hice fue retroceder a la misma altura en la que da la puerta del cuarto de mi abuelo. Justo él sale para mostrarme unas fotos que había encontrado de mi abuela. Y en el momento yo le digo, el vaso se está moviendo, y él ve que el vaso se mueve. Él llegó a ver que el vaso se movió. Y bueno, mi abuelo lo que me dijo fue que él decía, no, es tu abuela, es tu abuela. Me decía, seguro está haciendo eso porque no quiere que saquemos sus cosas. Y se quedó parado ahí y le hablaba literalmente al vaso, le decía, muévelo si no quieres que saque tus cosas. Yo los dejo ahí, no los toco nunca más, pero dímelo, le decía. Y el vaso no volvió a moverse. Después de esto, yo también, a la altura del baño, hay como un espacio, como una lavandería así, y pasa y está la cocina, hay una ventana en la cocina. Mi abuela tenía una radio que era más antigua,
y tenía una ruedita donde se cambian la emisora pues, de la radio. Esta emisora, siempre que ella estaba escuchando música, la emisora poco a poco se iba resbalando y dejaba de sonar con claridad la radio. Entonces mi abuela siempre renegaba con eso, decía, ay, la radio, que esto que lo otro, este viejito. Entonces en este momento yo estaba en el baño y la radio estaba prendida, pero la música no sonaba clara, o sea, sonaba como que distorsionada y así. Entonces yo agarré y yo estaba dentro del baño y en ese momento yo escuché con claridad que se movió y que se puso bien la música, o sea, se sonaba bien la música. Y en ese momento yo sí sentí que era mi abuela, en ese caso. Yo sí sentí que era mi abuela, o sea, yo dije, yo sentí que era mi abuela. Yo salí y dije, esto lo ha hecho ella. Y yo sentí en ese momento, a diferencia de lo que había pasado antes y no había sentido que había sido ella. Esto me pasó en el óvalo de Havich hace 7 años. Yo estaba elaborando en ese entonces para unos médicos de lo que es salud ocupacional, seguridad y salud ocupacional. Bueno, ellos me mandaron a mí a que yo hiciera unas entrevistas y entregara unos exámenes médicos a los que estaban trabajando en el óvalo de Havich para el gas de camisea. En ese entonces estaba cerrado todo el óvalo de Havich, ¿no? Entonces lo que yo hice, llegué ahí y ingresé porque tenía el permiso de ingresar para poder entrevistar uno por uno a cada trabajador. Uno por uno lo iba entrevistando y entregándoles al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciéndoles una entrevista y etcétera. Cuando estaba por terminar, ¿no? Digamos, me faltaba 1 o 2 trabajadores, que ellos iban y venían porque dependiendo, para que no dejaran de trabajar, iba uno, se iba el otro, rezaba y así, ¿no? Y había un capataz ahí, ¿no? Él les mandaba a decir, ven tú, ahora tú ve, y una cosa así. Bueno, cuando estaba por terminar, y ya estaba para el último trabajador prácticamente, yo empiezo a sentir terriblemente un escalofrío en todo, o sea, como en todo el cuerpo. Sentía que mis piernas como si tiritaban, mi cara, o sea, mi boca como si quisiera tiritar. O sea, así como si tuviera un sitio que me estuviera empezando a congelar. Y empecé a sentirme fría, y empecé a sentirme rara, sí. No sé cómo será, cómo me habrá visto el capataz, que él me dijo, señorita, ¿se siente mal? Y yo le dije, no, le digo, lo que siento es, no sé por qué siento tanto frío, le dije. Y me dice, seguro está entrando aire. Y le digo, pero si estoy en un sitio cerrado. Yo estaba en un sitio cerrado como si fuera una chocita, así, no me habían hecho con carpita, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué vos sentís tanto frío si no sentía eso antes? Y entonces volví y yo dije, ya voy a terminar, mejor termino y de ahí me voy. Y me dijo, no, yo la acompaño, me dijo, porque no la veo bien. La acompaño a cruzar el óvalo para el lado de Havich y mejor se toma un café para ver si se siente mejor, porque a lo mejor se le bajó la presión. Y le dije, ok, le dije. Termino de entrevistar a la última persona y me levanto y él me acompaña y ni bien salgo de esa rotonda y entro para la avenida, para la vereda de Havich buscando una cafetería y empiezo a sentirme mucho mejor. Ya me empiezo a sentir normal y bien. Entonces me dice, no, de todos modos, tómese un café. Yo le dije, ok, entramos a un café y ahí donde yo me quedé pensando mientras que él se sentaba y me conversaba del trabajo, yo le dije, le pregunté y me vino a la mente y le dije, dígame una cosa, le dije, ¿alguien ha fallecido en ese lugar de algunos de sus trabajadores en un momento dado y yo no sé? No, me dijo. ¿Ha pasado algo ahí? No, que yo sepa nada, me dice. No sé por qué me venía eso. Y yo le digo, ¿de alguno de los que trabajan ahí se le ha fallecido algún familiar o algo? No, que yo sepa, no, me dijo. Por lo menos los que yo tengo aquí en mi grupo, que les toca esta hora y estamos trabajando y usted ha entrevistado, no, con ellos ninguno, me dijo. Yo lo quedo mirando y le digo, no sé, le digo, pero le voy a pedir un favor, que por favor, quiero que cuide mucho, mucho el lugar y a sus trabajadores, porque no sé, le digo, perdóneme, no me tome como loca, porque me puede tomar como loca, le dije, pero creo que va a pasar algo ahí. Creo que va a pasar algo ahí, le dije. Nunca voy a olvidar eso, no sé por qué lo dije, lo sentía, de un momento a otro se me salió, sentí que tenía la necesidad de decir eso.
Y bueno, él me dijo, no, no creo, no va a pasar nada, no se preocupe, que estamos bien protegidos, que no sé qué. Bueno, ahí pasa todo, yo me retiro, pasan 2 días y me voy a encontrar con los médicos a entregarle mi informe de lo que había estado haciendo entrevistas. Y cuando voy ahí me quedo y justo está un doctor, estamos esperando al otro médico, llega el otro médico al lado mío, junto con otra compañera que estamos ahí, y un médico le dice, ¿y qué tal te fue ayer? ¿Cómo fue la cosa? Porque yo no pude ir, le dice. Sí, me tuvieron que despertar, tuve que salir corriendo y tuve que ir a la clínica a ver lo que ha pasado. Y yo lo miro y digo, ¿qué ha pasado? Le dije. Me dijo, hubo un accidente, me dijo. ¿Qué? ¿En dónde? Le dije así, en el óvalo de Havish. Y yo me quedé fría, o sea, a los 2 días pasó el accidente. Me quedé fría y le digo, ¿qué ha pasado? No, me dijo, felizmente nadie murió, pero si uno lo hemos tenido que llevar de emergencia, internado, se ha quedado en una clínica. Y yo lo miré y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo sabía que iba a pasar eso. Y se lo dije al capataz, en ese entonces que es su nombre que no me acuerdo, pregúntenselo a él, le dije. Yo sabía y era una cosa que para mí era, no sé, o sea, como en shock. Sabía que eso iba a pasar, o sea, me quedé como en shock. Los médicos me miraron y me dijeron, ay, no nos cuentes, ya me imagino que tú eres la persona que sabe ver esas cosas, mejor no nos cuentes porque nos va a dar miedo, me dijo. El médico no me tomó de loca ni nada, pero como que sí me creyó lo que yo le había dicho. O sea, eso es una de mis historias más. Bueno, esto me sucedió en el año de 2014 en el distrito de La Victoria. En mi casa nosotros vivíamos varias personas, entre ellas un tío que, bueno, yo lo conozco desde que soy niña, ¿no? Y él era profesor de matemáticas, entonces él siempre a veces me daba clases, ¿no? Y también era bastante aficionado a lo que es la tecnología, ¿no? Siempre traía algún celular nuevo, alguna cámara, alguna tablet, ¿no? Entonces recuerdo que él 2 meses antes, le dio una enfermedad fulminante, él murió de leucemia, pero parece que le detectaron ya cuando ya había avanzado bastante la enfermedad. Entonces él, así en poco tiempo, empezó a perder bastante peso, ¿no? Se puso bastante delgado, bueno, y también obviamente ya no tenía la misma fuerza de antes, ¿no? Y yo recuerdo que ese día, el día 13, me acuerdo que fue el final del Mundial de Brasil, estuvimos viendo el partido, yo estaba con él en la sala, me acuerdo, y estábamos viendo, creo que la final fue Brasil con Alemania, y estábamos viendo el partido, todo, ¿no? Él termina de ver el partido y de ahí se va a descansar. Entonces yo ese mismo día me fui a la casa, recuerdo, de una amiga y me quedé ese día a dormir ahí, ¿no? En su casa. Y en la mañana de ese mismo día, o sea, del día siguiente, en la mañana, más o menos a las 7:30, me llama mi mamá, yo le contesto y me dice, ¿sabes qué? Quique acaba de fallecer. Mi tío se llamaba Quique, ¿no? Entonces yo me sorprendo, obviamente, porque yo digo, o sea, el día anterior he estado hablando con él, hemos estado viendo el partido tranquilo, así que de esto pase de algún momento así, ¿no? Entonces lo que yo hago es, ese día no fui a trabajar, me fui de frente a mi casa, ¿no? Y bueno, me contaron ahí que lo habían llevado al hospital, pero que ya lamentablemente no pudieron hacer nada por él, ¿no? Entonces a los 3 días ya nosotros lo habíamos enterrado, ya había sido su velorio, su entierro, todo. Y yo estaba ese día en el cuarto con uno de mis primos. Y recuerdo que estaba chateando por WhatsApp, justamente con esta amiga con la que había ido a visitarla hace unos días. Entonces ella no sabía nada, yo no le había comentado nada porque sentí que era algo muy privado, entonces quizá después le contaría, ¿no? Pensaba así, ¿no? Y está hablando de cosas de mi trabajo, le contaba, oye, sí, mira, mañana tengo clases con estos alumnos y todo eso, ¿no? Y ella normal me hablaba, ¿no? En ese momento, cuando yo estaba conversando con ella, yo he sentido, estábamos en el mes de julio, pero hace frío, pero no es un frío tan fuerte, pues, ¿no? Y sentí clarito una baja de temperatura, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi primo que estaba casi a mi costado, le digo, Pedro, le digo, ¿tú sientes? Le digo, ese frío, le digo, siento bastante frío. Me dice, hace frío, pero no tanto, me dice así, ¿no? Yo, bueno, le digo, ¿no? Seguía chateando con mi amiga por el WhatsApp, y en eso el WhatsApp, o sea, y todo el celular se ha colgado, o sea, yo no podía ir ni para atrás, ni para adelante, ni salir de la aplicación, ni nada, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? Ya han pasado como más de 40 segundos y seguía así el celular, decía, bueno, lo reiniciaré. Y ya antes de que lo vaya a reiniciar, llegaron como 5 o 6 mensajes, no recuerdo bien ahorita, así, de corrido, ¿no? Y leo el mensaje y decía, hola Paulita, soy Quique, no sé dónde estoy, por favor ayúdame, me siento raro
no sé dónde estoy, ayúdame. Eso es lo que me decía él. Entonces, yo le digo a mi amiga, oye, le digo, tú eres chistosa, le digo, Paula, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué está pasando? O sea, ella me llamó, me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es eso, no? Le tuve que contar y pues, ella de verdad que se sorprendió y se asustó, pues, ¿no? Yo no me asusté tanto porque, bien es cierto, él es una persona que yo conocía y no había sido mala conmigo, entonces yo decía, no tiene por qué hacerme daño, ¿no? Pero también porque yo había tenido varias experiencias de este tipo, entonces, no con el WhatsApp exactamente, pero sí paranormal, entonces como que ya no me dio miedo, ¿no? Simplemente me sentí sorpresa, ¿no? Porque no, es lo más fuerte que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, que te manden un mensaje así, que te digan que no saben dónde están, que se sienten raros, ¿no? Que te pidan ayuda, para mí eso fue bastante impactante, ¿no? Esta historia ocurrió hace 12 años en La Molina. Una señora que era muy conocida de mi mamá la citó para que vayamos a cuidar a su casa, que estaba apartado en La Molina, pero no muy céntrica. Era una casa muy alejada de toda la urbanización. Y la acompañé porque mi mamá no podía ir sola, ya que tenía 8 meses de gestación. Así que fui con ella y noté que la casa recién estaba construida. No tenía cable ni televisión y era una casa muy grande. Y las demás casas que estaban a su alrededor también eran igual de grandes, muy silenciosa toda la urbanización y había una laguna también. Entonces llegó la noche y me di cuenta de que la habitación donde íbamos a pasar la noche, todo mi mamá y yo, teníamos que ser separados. Yo no podía dormir con ella, habían 2 habitaciones. Y esa habitación era demasiado pequeña, tan pequeña que solo ocupaba una cama para una sola persona, la que yo cabía perfecta, y una mesita de noche. Y había un pequeño espacio de 3 metros cuadrados, menos quiso decir, menos, en la que te parabas y podías salir. Y todavía las luces no funcionaban bien, solo funcionaba la luz de la sala, de la cocina y la que apuntaba al jardín trasero. Y como no había nada que hacer, yo no podía dormir, no sabía qué hora era. Entonces pasaron las horas y alrededor de 1 o 2 horas yo noté una presencia en la habitación. Una presencia que me inquietó bastante, que hasta ahora cada vez que lo rememoro me pongo muy incómoda y no puedo imaginarlo. Pero esta presencia estaba en mi habitación al lado nada más. Y esta presencia al principio era pequeña, del tamaño de un niño. Y en el momento en que yo lo vi, porque sabía que era de rasgos masculinos, no podía moverme, no podía respirar. Mis ojos se clavaron en él y noté que tenía un sombrero. Y cuando ya vi que tenía el sombrero, ya era un joven, y era mucho más alto, era mucho más grande, y era del tamaño de la puerta. Y cuando ya me di cuenta de que pensé que de verdad esa persona era un extraño, porque lo único que podía diferenciar de esa habitación era una pequeña luz que apuntaba, que salía directamente de una ventana pequeña, es que esa persona no tenía cuerpo, era una sombra. Y ahí fue cuando me asusté bastante, porque yo pensé que me había muerto, pensé que me había dado algo así, pensé que estaba en un lugar que no sabía dónde estaba. Y me di cuenta de que de repente algo corría debajo de mis piernas. Y fue porque me había orinado del miedo. Y entonces esta presencia se hizo muchísimo más grande, ya llegaba al techo, era enorme, todavía tenía su sombrero y yo trataba de acurrucarme entre las sábanas, de que así acurrucándome poquito a poco entre las sábanas y disimulando, y es que yo quería cerrar los ojos pero a la vez no podía. Y cuando me di cuenta que ya estaba mi cara ya estaba hundida en las sábanas, me di la vuelta y me dije, duérmete por favor. Yo pensé que era solo una pesadilla. Entonces me hice el dormido, por así decirlo, o el muerto, no sé. Y cuando me di cuenta de que ya estaba acurrucado, sentía como algo
muy grande, pesado, me enrollaba como una serpiente, como una anaconda, podría decirlo. Me enrollaba tan fuerte y otra vez me quedé completamente paralizada. Y entonces podía notar sonidos, voces. Me estaba hablando, me estaba susurrando al oído y yo no recuerdo bien qué me dijo, pero me dijo un montón de cosas. Lo único que podría recordar es que me dijo aquí estoy o así, pero es que era una voz tan que no se puede distinguir, es una voz una combinación de voces podría decirlo. Y así pasé la noche porque fue eterno para mí, porque esa presencia se acurrucaba más, me apretaba más. Y cuando ya me di cuenta ya era amanecer ya. Entonces salí de la habitación, yo pensé que, lo recordaba, le dije a mi mamá, ella no me creyó, me dijo que, no sé, por ver muchas películas, me dijo simplemente que era una pesadilla. Y yo le dije, ma, que quiero irme de esa casa. Le dije, ma, yo quiero irme de esa casa. ¿No? Y me fui ese mismo día, me fui en la mañana. Pasaron los días, lo olvidé, pero después de 4 o 5 años me volvió a pasar, pero esta vez ya fue en mi habitación, en mi casa. Pasó lo mismo, pero esta vez no se apareció esa presencia porque no lo podía ver, pero sí fue la misma pesadilla de que se enrolló, me apretó todo el cuerpo con una gran serpiente, me empezó a tocar, me empezó a gritar, eso sí lo recuerdo, me gritó, me empezó a hablar al oído, me tocaba todo, empezó a mover toda mi cama. Y ahí fue cuando dije, ya no aguanto más, me levanté, fui a la casa de mis padres, a la habitación de mis padres, que está justo al lado, y noté que todo el ambiente estaba frío, completamente helado, y noté que mis padres estaban congelando. Mi papá, mi mamá y mi hermano, que ya tenía 4 o 5 años, estaban completamente congelados, y yo veía como por las ventanas toda la ciudad estaba incendiada, pero ellos estaban congelados. Entonces regresé a mi habitación y me di cuenta que había soñado, que era un sueño, pero era un sueño dentro de otro sueño, porque yo sabía que estaba soñando, pero aún así no podía salir del sueño. Me volví a dormir y otra vez me volví a despertar y no podía salir del sueño. Y seguía viendo que todo estaba completamente helado en mi casa, pero afuera estaba como un infierno, diría yo. Y esto realmente siento que cambió mucho de mí porque la primera vez que pasó fue una etapa muy dura para mí. La etapa de mi adolescencia, yo estuve plagada de muchos problemas, pasé depresión, por un momento yo quería suicidarme porque también lo intenté, caí en las drogas, estaba completamente mal. Y luego de esa segunda ocasión también me pasaron un montón de cosas y me volví una persona muy mala. Yo recuerdo me volví muy mala, no era la misma persona que soy ahora. Y yo siento que esa presencia se apoderó de mí en ese tiempo. Pero recurrí a ayuda, busqué ayuda. A mis padres no les conté nada porque yo sabía que no iban a creer. Les conté a otras personas, les conté a otras, por decir, gente que experimentó lo mismo que yo. Y me ayudaron. Y finalmente esto termina este mismo año, cuando la misma señora llamó a mi madre para que vaya a cuidar la casa por unos días. Pero esta vez yo me ofrecí porque mi mamá me dijo que esa señora pagaba muy bien. Yo estaba muy necesitada de dinero, así que fui, pero fui sola esta vez. Y la casa ya estaba un poco más modernizada, tenía luz y todo. Pero esta vez yo tenía mucho más miedo. Yo no quería dormir en esa habitación, así que me fui a dormir en la otra habitación. En la habitación donde pasó eso, ni siquiera la vi, la cerré completamente. Pero al momento que yo llegué me encontré con la empleada y le dije, yo les conté esto, ¿no? Y me dijo que qué raro, porque aquí nunca pasa nada, es muy tranquilo. Y entonces esta vez, la última vez, que eso habrá sido hace 3 semanas, ya no tenía mucho miedo ya.
porque sentía de que ya debía enfrentarme a esa cosa, pero esta vez no se apareció. No se apareció frente a mí, pero sí tuve lo que ahora sí conozco, que es una parálisis de sueño. Tuve una parálisis de sueño, me desperté y otra vez tuve un sueño dentro de otro sueño. Toda la casa estaba incendiándose. Yo pensé que estaba incendiándose de verdad porque yo sentía que me estaba quemando. La alarma se encendió y todo realmente empezó a caerse. Yo pensé que me había muerto ya, de verdad se sentía así. Y cuando me di cuenta ya amaneció, todo estaba bien. Y era así. Pensé que me había muerto, la verdad, porque se sentía así. Yo no recuerdo otra cosa más que eso. Y así termina. Esto me pasó hace aproximadamente 13 años en el RIMAC. Resulta que en una oportunidad, bueno, tuve una amistad mía, falleció, joven él, vivía en La Molina junto con su esposa. Su esposa estaba muy devastada, muy triste, me pidieron que vaya y la acompañara. Fui y la acompañé y en la noche cuando tenía que descansar, ¿no?, con ella, me dijo, si quieres duermes aquí, donde dormía con su esposo, o si quieres duermes en la sala. Entonces yo le dije, por mí no hay ningún problema, duermo donde dormía tu esposo. Y dormí del lado donde dormía él. Tenía una semana de fallecido. Y ella acostumbraba a poner su caja de cenizas en el velador, que era del lado de él. O sea, yo he dormido donde él dormía y con sus cenizas al lado de él. ¿Entiendes? 2 noches, nunca pasó nada, no pasó nada, porque yo incluso le conversaba y le decía, yo no me vayas a molestar, riendo con mi amiga. Luego, sucede todo eso, todo normal, no pasó nada ahí. Yo ya 2 días que la acompaño, me despido y regreso a mi vivienda donde es en el RIMAC. Llego esa misma noche, que llego tarde, y llego a dormir al RIMAC, y lo que hago, bueno, voy a acostarme, ¿no? Ya llegaba ya más noche, voy a acostarme y siempre acostumbro a prender el televisor, ponerle un tiempo, así yo me quedo dormida, el televisor se apague solo. Muy bien. Hago eso y bueno, prácticamente me quedo dormida. En ese momento, bueno, entre comillas, digamos, entró un sueño, ¿no? En este sueño me veo yo subiendo las escaleras de la casa de mis padres, en el que ahora vivo y en ese entonces no vivía ahí, ¿no? Estoy subiendo las escaleras y en ese momento me doy cuenta dónde estoy y digo, ¿qué hago acá?, ¿no? Y volteo y sabía que alguien me seguía. Cuando volteo veo a mi amigo, el fallecido, y le digo a él, ¿sabes qué? ¿Qué haces acá? Porque inmediatamente sabía en mi sueño que él era fallecido. Y le digo, tú no debes estar acá, menos seguirme. Regresa donde tú debes estar. Ve para allá. Te digo que vayas para allá y no me sigas más. Le dije yo, así con fuerza. Y él me miró, se sorprendió y retrocedió y desapareció. Ya en ese momento termino de subir las escalinatas. Estaban 2 personas ahí que yo veía como mi mamá y mi hermano, que vivían en ese entonces ahí, que ahorita están fallecidos. Pero recordando después cuando desperté, no eran ellos 2. Pero igual yo los abrazo y me pongo a llorar e indico, yo también lo extraño, muy joven para fallecer, era mi amigo y lo voy a extrañar. Y ahí fue cuando me despierto. Cuando yo me despierto digo, ay, qué sueño, será porque he dormido en la casa de mi amiga, qué miedo. Prendí la luz de mi habitación, el televisor se había apagado, lo vuelvo a prender y le vuelvo a poner tiempo. Ok, yo digo, bueno, ahora sí voy a descansar tranquila, calmada, y me vuelvo a dormir en esa misma noche. Cuando, entre comillas, me vuelvo a despertar, entre comillas, pero no me despierto en mi casa. En esta vez me despierto en un lugar que me veo como un patio, digamos grande, cuadrado, en el cual atrás mío había un umbral, que era como un túnel, pero yo no volteaba, pero sabía que era un túnel, pero yo ya estaba cruzada. Pero en ese lugar lo más asombroso para mí era la luz. Era una luz tan hermosa, tanta paz, tanta felicidad, tanto amor, que era increíble lo que yo sentía en ese lugar. Era tan maravilloso lo que sentía. Era una luz tan fuerte que no lastimaba ni los ojos. No lastimaba los ojos. Era lo que sentías, pero la luz era muy, muy, muy resplandeciente. Pero yo miro hacia un lugar de ese patio y veo un camino, pero el camino estaba cerrado por digamos, un muro de ramas bien cortadas, en el cual atrás de ellos se ve un campo verde grande y al fondo se veía pues personas bien al fondo, ¿no? Personas como vestidas de blanco al fondo. Entonces yo dije, qué hermoso lugar, yo quiero cruzar ese campo
y me voy hacia ese muro y veo que hay un camino y empiezo a voltear por el camino para ver si encuentro la entrada hacia ese campo de puro pasto, ¿no? Cuando no veía la entrada, pero veo que viene por ese camino mi amigo el fallecido. Y ahí de donde yo lo veo y le digo, él se llamaba Pepe, ¿no? Le digo, Pepe, qué hermoso lugar estás, qué maravilloso lugar estás, soy feliz porque estás en un lugar tan hermoso, estoy contenta por ello. Y él me empieza a retroceder hacia el patio, no me deja ir más allá. Entonces yo le digo, Pepe, qué hermoso, y él me dice, quiero darte un mensaje. Y yo estaba, pero así por lo que yo sentía en ese lugar, que yo le digo, Pepe, pero ¿qué mensaje? Si yo recibo tu mensaje, cuando yo lo cuente, nadie me va a creer que yo he estado aquí contigo. Cuando yo le cuente a los demás, nadie va a creer que yo he estado acá contigo. Y mientras él me decía eso, aparece por el camino otra persona, que se acerca hacia él y lo empieza a mirar como sorprendido, y se sorprende, ¿no? Y viene hacia mí. Me pone la mano en el pecho, pero no me pega al pecho, sino a la altura del plexo solar, hace así y me eleva hacia arriba. Cuando me eleva hacia arriba, mi amigo le agarra de acá del codo y le dice, ¿qué? ¿Le toca? Cuando le dice le toca, yo estaba mirando ya hacia abajo, hacia él, que él me había subido a mí, y yo le digo, ¿qué? ¿Me toca? Feliz, o sea, feliz, estaba contenta yo, que me tocara. Y él ahí voltea y me mira a mí. Cuando me mira, me dice, no, no te toca. Pero cuando en ese momento me mira y me responde, no te toca, yo sentí algo que me entró por dentro, como una corriente hermosa, maravillosa, que yo no sabía cómo reaccionar. Que lo único que reaccioné fue decirle, qué hermoso que eres. Yo no le he visto alas, no le he visto nada de ese tipo de cosas. Simplemente lo que me hizo sentir. Lo único que dije, qué hermoso que eres. Y él se me mira, se sonríe, baja la mano y me baja a mí. Cuando me baja, se lo lleva a él hacia un lado y le empieza a llamar la atención. Y le dice, tú estás aquí por 3 cosas, le dijo. Una es para redimir lo que has hecho, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le da a entender que era para, digamos, redimir las cosas que ha hecho en vida. Otra para si él quiere aprender a ser maestro, o si quiere, otra para si quiere ser guía. Pero agarra y le dice, pero si tú quieres volver, le dice, porque parece que tú quieres volver, le dice, pisa esta frazada, y le tira en el patio una frazada. Y era una frazada de hospital, de hospital pobre y humilde, era una frazada así. Él agarra, lo veo que se queda mirando, y yo le digo, Pepe, ¿qué vas a hacer? Y lo pisa. Al momento que él pone el pie y levanta el otro pie, él empieza a desaparecer. Por lo tanto, yo digo, uy, se fue, regresó, dije yo. Y yo dije, ¿y yo qué hago acá? Ya me quedé acá, yo feliz, quería ir, pero todo se empezó a esfumar alrededor mío, Cuando de repente lo veo a él del otro lado digamos, de la frazada que le había tenido en el piso, del otro lado, y él me mira y se me acerca y me dice, tengo que darte el mensaje, porque yo sé que tú puedes, Judy, me dice, porque a mí, entre comillas, mis amistades me dicen Judy. Y a veces, yo sé que tú puedes, Judy. Digo, ¿pero yo puedo qué? Le decía yo. Me dice, los ladrones. Y yo le decía a Pepe, cuando yo le diga a Mónica, que era su esposa, que yo he estado acá contigo, ella no me va a creer, le decía. Ella no me va a creer que yo he estado acá contigo. Y él me decía, dile, los ladrones, dile, yo sé que tú puedes. Y le dije, ¿qué ladrones? ¿Qué puedo hacer yo con los ladrones? Le decía. Y en eso él agarra, hace un papel y empieza a escribir. Y yo le digo, no lo puedo leer, porque he dejado mis anteojos en el velador, todavía le dije. Y me dice, empieza a decirme, los dueños del perro, y me empezó a decir, ya empezaba a desaparecerse, ¿no? Los dueños del perro Churuchuy, Churuchuy, Churuchuy. Y yo no lo entendí bien, ¿no? Para eso, yo le decía, Mónica llora mucho por ti, ¿cómo hago para consolarla? Le decía. Y él me dijo, siempre me recuerdo esto, me dijo, no todo es llorar, no todo es orar, también hay que hacer. Claramente me dijo eso. Y bueno, él al final, bueno, me dice, te doy el dato, los dueños del perro, los ladrones, la banda de ladrones, los dueños del perro, Churuchuy. Y no le entendía bien, se Churuchuy, chuy, 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 y se iba desapareciendo. Cuando él se iba desapareciendo, es donde yo decía, ¿y ahora? Y en eso siento que algo me jala hacia atrás, y blum, abro los ojos y despierto realmente en la realidad, ¿no? Ya era de día, mi televisor se había apagado, era de día. Lo que hice, yo lo primero que hice, ni bien podía, fue llamarla a mi amiga.
La llamé y le dije, tengo que contarte, me he soñado con Pepe, tengo que contarte. Y ella inmediatamente, ven, ven, ven. Fui a contarle a ella y le cuento, pues, con más detalles, con punto y detalle, porque recuerdo hasta cómo iban vestidas las personas, ¿no? Incluso apareció otro más, bueno. La cosa es de que le cuento todo con punto y detalle, a mí se me estás contando una historia, estás inventado. Yo le dije, no, le digo, te lo juro que me he soñado todo esto. Y me dijo al final, los dueños del perro, que cuidado con la banda de ladrones, que te lo diga, que cuidado, que son los dueños del... Yo le decía, ¿qué ladrones? Y me dijo, los dueños del perro, Churuchuy, Pirichuchuy, no sé, a esa parte que no le entendí. Y me dijo, ¿no te habrá dicho Chucuy, Chucuy? Y yo me quedé así, sí era así. Me dijo, sí existe ese perro. Y yo no sabía que existía ese perro. Me dijo, sí existe, fue un perro que él recogió de la calle, que era de un vecino de al lado, los cuales eran drogaditos o algo por el estilo, y ya habían asaltado otras casas y parece que tenían la intención de asaltar la casa de ella sabiendo que ella ya vivía sola porque ya falleció su esposo. Entonces ella, bueno, ahí me creyó. Cuando yo le dije del perro, el dato que me dio de un perro, el nombre de un perro, porque él tenía la costumbre de poner pues nombres raros, bromistas, era muy bromista, a los perros, hasta a las personas. Y ahí ella me creyó. El perro existía, mas yo eso no sabía. Y ese fue el dato que él me dio para que ella me creyera. Y bueno, me creyó y levantó su casa y todo, y evitó el robo, entre comillas, creo yo, ¿no? Nunca lo robaron. Esa es mi historia. Cuando mi abuela falleció, yo sentí todos esos días de velorio, así, yo sentí su energía. O sea, sé lo que es su energía de ella, sentía. ¿Tú sentías como si estuviera ahí? Claro, incluso... ¿Qué sentía? Claro, incluso sentía, a veces cuando pasaba por su cuarto, sentía el olor, su olor de ella, su olor natural. No, llegó el mensaje así como, o sea, todos los mensajes llegaron así, como en un solo bloque. Es que no salían, o sea, yo estaba en el chat estaba, es el chat de yo que tenía con mi amiga. Pero yo en mi Facebook, claro, en el Facebook yo no había publicado nada, nosotros suma reserva, yo a ella no le había contado nada.